Muy buenos días para todos y bienvenidos a Poder Latino Coaching, un espacio en el que nos reunimos emprendedores de habla hispana de todo el mundo y hoy vamos a seguir con el tema de comunicación. Venimos hablando de un tema muy pero muy importante que es la comunicación, cómo nos comunicamos, cómo entender a los clientes, cómo hacemos para comunicarnos mejor, entender mejor y a partir de eso poder justamente generar más cantidad de ventas, ¿no? Pero también mejora en las relaciones, ¿no? Estuvimos hablando de las claves de la escucha activa, ¿sí? Hablamos mucho de este tema de cómo hacer para entender esto de qué es la escucha activa, que no es solamente oír, sino que es escuchar lo que me está diciendo el cliente y poder comprenderlo. Hablamos también de hacer las preguntas correctas. ¿Cuáles son esas preguntas que nosotros le tenemos que hacer a los clientes cuando estamos avanzando en un proceso de venta? Y el episodio pasado estuvimos hablando de justamente cómo conectar con las emociones del cliente, ¿sí? Nosotros estamos acá para justamente poder conectar con las emociones del cliente, qué le está pasando al cliente por lo cual necesita trabajar con nosotros, por lo cual necesita resolver algún problema en su vida. No necesita comprar un producto, sino que necesita resolver un problema. Y esto es algo muy importante de entender, que los clientes no están comprando productos, sino que están resolviendo algún problema que tienen. Están bajando algún miedo, están queriendo resolver alguna situación familiar, alguna situación social, alguna situación de distintos tipos de situaciones que quieren resolver los problemas que no tienen que ver con comprar el objeto, sino con qué es lo que está detrás de esa compra, ¿no? Y hoy vamos a hablar de justamente cómo llevar al cliente en un viaje y no empujarlo a un cierre. Y esto es algo muy importante, ¿no? Cuando nosotros estamos tratando de empujar al cliente, el cliente siente justamente esa presión en lugar de sentirse en ese viaje, ¿no? El error más común en ventas es querer cerrar en la primera reunión la venta. No es un golpe de suerte, ¿no? Es un viaje paso a paso. ¿Qué decís, Lu? Sí, a mí lo que me parece fundamental, sobre todo en el primer encuentro, es como que el cliente no detecte la ansiedad, ¿no? Como que a veces estamos ansiosos y queremos cerrar todo la primera vez o la segunda vez, entonces transmitimos sin querer esa ansiedad y no respetamos el proceso, ese viaje. Si somos capaces de transmitir ese acompañamiento y ese entendimiento y esa escucha y esa paciencia, porque la verdad es que es un proceso, no es algo que se va a resolver. La venta se puede dar dentro de los 3 meses, en 6 meses o hasta 18 meses. Eso está comprobado. Entonces, para mí es fundamental no transmitir ansiedad ni ponernos en el típico lugar de vendedor, ¿no? Como querer enchufar algo porque a nosotros nos parece que, o sea, o lo necesitamos vender. Y me parece que eso es un trabajo que hay que hacer y con el tiempo uno como que se va ejercitando y va aprendiendo, ¿no? Con los distintos perfiles. Pero es importante eso, como no transmitir ansiedad, sino acompañamiento y la empatía. A lo mejor no se llega a nada con ese cliente, pero bueno, es conectar desde el lugar que él está, ¿no? El mayor interesado en adquirir el producto tiene que ser el cliente, no el vendedor, digamos, ¿no? Muchas veces da la sensación de que el vendedor está más interesado en vender que el comprador en comprar. ¿Qué decís, Andrés? Sí, que eso está buenísimo, pero también lo que siempre decís vos, poner los límites en el sentido de no dar más información de la necesaria e ir etapa por etapa. Bien, cada reunión tiene un objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo no es vender en la primera reunión, que no significa que no pueda pasar eso, pero no es el objetivo, ¿no? El objetivo es que haya una próxima reunión. Métanse esto en la cabeza porque cambia mucho la dinámica cuando yo estoy haciendo una reunión para tener una siguiente reunión, ¿sí? Que cuando yo estoy haciendo una reunión para hacer un cierre. Son dos tipos de reuniones distintas, ¿no? Entonces, y de nuevo, a mí me gusta mucho compararlo esto con, o sea, las relaciones entre personas, porque es el mismo tipo de objetivo, ¿no? Entonces, si yo lo que hago es, hablo con una chica y lo que quiero es que venga a mi casa y hacer esto y hacer lo otro, o sea, es como que se abruma. En cambio, si yo hago la reunión, o sea, tengo esa reunión, hablo en esa comunicación, hablo en ese chat para conocernos un poco más, para tener una segunda reunión y que quiere reunirse conmigo una segunda vez porque la primera le gustó, entonces todo se va dando como de a poco y en un momento las cosas caen como de maduro, ¿no? Entonces, recuerden esto, si el cliente acepta una segunda cita, es que voy bien, ¿no? Si la chica acepta una segunda cita,
es que voy bien. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es justamente esto, empezar a pensar, bueno, entonces, ¿cómo es el camino este, no? Entonces, tenemos nosotros el primer contacto inicial, ¿no? La persona muestra algún tipo de interés, ¿sí? Entró como un lead, entró como un contacto, es alguien de nuestro proyecto 50, es alguien de nuestro entorno, o sea, de alguna forma nos llegó una persona con la cual podemos hablar, ¿no? Entonces, en ese primer contacto inicial, o sea, lo que nosotros necesitamos es generar interés y escuchar principalmente, ¿sí? Muchas veces nosotros tenemos esa primera charla con el cliente y lo que hacemos es, pum, le hablamos, un poco lo que decía Andrés, ¿no? Le contamos todo lo que tiene que saber, ¿no? Con lo cual ya la persona no tiene más interés para otra cosa. Ya me dijiste todo lo que sabes, ahora le voy a preguntar a otro con las dudas que me quedé, ¿no? Entonces, ¿qué hago en ese contacto inicial? Simplemente primero veo si es una persona que tiene interés en comprar lo que nosotros vendemos o resolver el problema que nosotros podemos resolver, ¿no? Entonces, vamos al caso de propiedades. Si es un cliente que quiere comprar una propiedad de $500.000 en Miami y, o sea, le preguntamos el presupuesto o le preguntamos un poco qué interés tiene y quiere comprar algo, tiene un presupuesto de $100.000 y bueno, probablemente no sea la persona, ¿no? O no quiere comprar en Miami, quiere comprar en Buenos Aires y bueno, probablemente no sea la persona, ¿no? Entonces, tenemos que, o sea, primero hacer como un contacto donde generamos interés y escuchamos para entender si es la persona que queremos atender principalmente, ¿no? Si queremos atender, nosotros queremos o no queremos atender, nosotros no queremos atender a cualquiera, ¿no? Con tal de que compre, atendemos a cualquiera, no, tenemos que elegirlo, ¿no? Entonces, en la segunda reunión vamos a hacer la precalificación, ¿no? ¿Qué es la precalificación? Lo hablamos también en episodios anteriores, entender lo básico, ¿no? ¿Qué quiere, cuándo lo quiere, cuánto, por qué lo quiere? O sea, entender bien, entonces ahí sí, entender un poquito más al cliente, si es la persona que puede adquirir el producto y que está bien ubicado, ¿no? Porque típica situación es el cliente que quiere un producto que es mucho más caro de lo que quiere pagar, ¿no? O sea, estamos muchas veces en esas situaciones donde, o sea, quieren comprar por 100 algo que vale 500, ¿no? Entonces, o sea, ahí tenemos que ver cómo ordenamos al cliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de real estate, decimos que hay o sea, cuando el cliente no está bien orientado, tenemos que cambiar una de 3 variables, ¿no? Que es la ubicación, ¿sí? O cambia la ubicación, o sea, se va a un lugar que es más económico, o cambia el precio, ¿sí? O pone más dinero para poder comprar lo que quiere, o cambia el tamaño, ¿no? Compra algo más pequeño porque no le alcanza el dinero. Una de esas 3 variables le pedimos al cliente que cambie para poder entrar en lo que está buscando, que lo que está buscando es inviable, ¿no? Entonces, de la reunión de precalificación, que aproximadamente tiene que durar entre 7 y 10 minutos nada más, de nuevo, nosotros ¿qué hacemos? Precalificamos, no le estamos contando al cliente lo que necesita, le estamos preguntando, ¿sí? O sea, ¿cuáles son las cosas que el cliente necesita? De nuevo, contamos poco, preguntamos mucho, ¿sí? Recuerden esto, los clientes invierten primero su tiempo y luego invierten su dinero. Entonces, nosotros necesitamos que el cliente invierta tiempo, que él sea el que está poniendo su tiempo y no nosotros nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces el cliente nos dice, mandame información, mandame todo lo que tengas, mandame esto, mandame lo otro. No mandamos nada, ¿no? ¿Por qué no mandamos nada? Porque si nosotros mandamos, nosotros ponemos nuestro tiempo y él no pone el suyo, ¿qué significa? Que hay como un desbalanceo, ¿no? O sea, es como cuando nosotros de nuevo, en la situación de conquista, mandamos mensajes y nos contestan, sí, no, bueno, está bien, esto, lo otro. Y si yo doy beneficios, el otro lo agarra, ¿sí? O sea, yo doy tal beneficio, te invito a hacer esto, bueno, yo voy, si me lo pagan, esto, el otro, yo voy, total, vos estás poniendo tu tiempo, vos estás poniendo tu dinero, yo como que voy viendo lo que a mí me conviene. Entonces, siempre hay que tener esa situación de tener al cliente igual de interesado, ¿no? Y muchas veces nos dicen, no, pero bueno, el cliente es así, se va y esto, y yo lo quiero atender. Bueno, lo que está mostrando eso es justamente una diferencia de valor. Ahora vamos a hablar justamente de esto, ¿no? De transformarnos en la persona que sí tiene ese valor. Y empiecen a pensar ustedes, cuando ustedes tienen algo que les interesa y encuentran a esa persona de valor, ¿no? Cuando encuentran la persona que me asesora y es un genio para hacer algo difícil para mí. Muchas veces algo de la computadora o tengo que cambiar el auto y no tengo idea cómo comprarme un auto nuevo, o sea, no sé las características, esto, y tengo a alguien que es el capo de eso. O tengo a alguien que, o sea, me va a resolver un problema que tengo con la computadora, que no sé qué, y es el capo de eso. O tengo que ir a estudiar a algún lugar y sé que el capo que elige dónde ir a estudiar mejor. O me voy a atender con un coach y sé que ese es el capo porque es el que da los resultados como coach, ¿no? Entonces, ¿cómo me comporto yo? Él es el capo, yo soy el que lo necesito a él.
Entonces, fíjense, si nosotros nos comportamos como el capo, tenemos que serlo también, ¿no? Por supuesto, tenemos que transformarnos en ese capo. Pero si yo soy esa persona, entonces no me dejo usar por personas que no lo son, ¿no? Y lo mismo con la pareja. Si yo soy una persona de valor, ¿sí? Si yo soy una persona que puedo dar valor, que soy una persona interesante para estar, para salir, para compartir la vida, esto, lo otro, entonces no me dejo por cualquier persona, no sé, ir a una cita y que me dejen plantado, ¿no? O sea, o que no me atienda el teléfono, que no me conteste, no esto, lo otro. O sea, no me dejo. Si me dejo es porque no estoy seguro en la persona en la que estoy siendo, ¿no? Entonces, de nuevo, es muy importante para ustedes entender todo esto porque de acuerdo a lo que entiendo y dónde estoy parado, entonces me empiezo a reposicionar y empiezo a trabajar para esa situación, ¿no? Entonces, hablábamos de la reunión de precalificación, hablo un poquito, 7 minutos, le pregunto, las preguntas de precalificación, habitualmente qué quiere, cuándo lo quiere, cuánto, por qué lo quiere, siempre hablamos del que el por qué es el más importante y que lo tengo que repetir varias veces. Voy a una segunda reunión. Entonces, en la segunda reunión, recién es donde le presento alternativas. No es en la primera. Nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en la primera. Hola, sí, ¿qué tal? Quería ver. Sí, ya te muestro. Pará, no, pará. Antes de yo ir a ver, a mostrarte algo, ¿sí? Primero me decís quién sos, qué querés, para qué lo querés, a ver si esto sirve. Yo voy a decidir si podemos ir a ver eso, o si te puedo mostrar eso, o si sos apto para comprarlo. Entonces, recién le muestro cuando ya tengo esa precalificación y sé que le voy a mostrar lo correcto. Porque ¿saben qué pasa cuando le mostramos lo que no es correcto? El cliente dice, no me entendió lo que le pedí. Si no me pediste nada, me dijiste, quiero ver esto nada más. Pero después la culpa de quién es, siempre es del otro, siempre es del vendedor, siempre el que se equivocó es el otro, ¿no? O sea, pero vos me pediste que querías un auto que vaya a tal velocidad. Sí, bueno, pero una Ferrari yo no puedo pagar. O sea, ¿no te das cuenta que, o sea, bueno, pero vos me pediste esto? No, yo no te pedí eso. Bueno, entonces el error siempre es del que precalifica, ¿no? O sea, si la persona venía a comprar un auto de $15.000 y yo le estoy mostrando un auto de $200.000, y bueno, estamos como, hay algo que no está andando, ¿no? Si me pidió una propiedad que quería para la familia, para pasar el fin de semana, para que tenga una parrilla, otro, y le muestro un departamento, o sea, sin parrilla, entonces estoy como en problemas, ¿no? Pero la gente muchas veces dice mostrarme esto porque pensó tal cosa o porque lo hace en forma, o sea, muy rápida, ¿no? O lo mismo, coaching, ¿no? Quiero hacer coaching. ¿Y vos por qué querés hacer coaching? No, bueno, porque, mira, tengo un problema de tal... Bueno, pero ese problema yo no lo resuelvo, no lo resuelve el coaching, ese problema. Ese problema lo resuelve otro tipo de profesional, otro tipo de especialidad. O quiero hacer este coaching y quiero en 5 sesiones resolver este tema. No, esto no se resuelve en 5 sesiones. Esto se resuelve en 10, en 15, en 20, en 80, en 200, o lo que sea, ¿no? Entonces, poner a la persona en el lugar correcto, ¿sí? Lo que hace es que podamos entonces ir por un camino que fluye solo, porque los dos estamos yendo para el mismo lado, ¿no? Entonces, recién en la segunda reunión le presento opciones. ¿Y cuántas opciones le presento? Pocas, las mejores. Si yo me voy a comprar un auto, lo último que quiero es que me muestren 32 modelos, porque si me muestran 32 modelos, justamente yo venía confundido, ahora estoy más confundido. Lo más fácil para decidir es tener pocas opciones, pero pocas opciones las que son, las que me gustan, las que son las mejores de mercado. Si todo es una promoción y todo es un descuento, o sea, nada es un descuento ni nada es una promoción. Entonces, lo que yo necesito es ser justamente la persona que conoce el mercado y que puede dar esas opciones en la mejor situación. Es decir, una persona que a mí me conoce, que me precalificó, que me hizo las preguntas correctas, que entiende el mercado de los autos, por ejemplo, ¿sí? Es una persona que cuando yo voy y le pregunto, escúchame, ¿qué me puedo comprar ahora? Y me hace todas las preguntas y me dice, mira, vos tenés estas 3 opciones. O este, por esto, esto y esto, o este, por esto, esto y esto, o este, por esto y esto y esto. En este tenés este beneficio, en este tenés un poquito más acá y en este tenés un poquito más para allá. ¿Cuál te gusta más? Entonces puedo elegir fácilmente. Yo conté algunas veces una anécdota de ir a un restaurante de comida tailandesa, ¿sí? Y irme del restaurante. Entrar al restaurante, mirar el menú e irme, ¿no? ¿Y por qué me fui? Porque veía un montón de nombres y de cosas, muy poquitas imágenes, y no entendí qué comprar. O sea, no pude entender qué comprar. En cambio, si voy a un restaurante y veo 3 menúes, ¿sí? O 5 menúes, con las fotos de lo que es la comida, ¿sí? Entonces, me es fácil elegir. Bueno, es el menú 1, el menú 2, el menú 3, los más populares, ¿no? Pero cuando me ponen una lista con cientos de alternativas
y ninguna foto en una comida que no estoy acostumbrado a comer, entonces me es muy difícil elegir. Eso le pasa al cliente. Entonces muchas veces estamos, por ejemplo, con el real estate, mostrándole a un cliente 20 propiedades, 30 propiedades. Es una locura hacer eso, digamos, estar mostrándole, porque significa que nadie sabe lo que quiere. Ni el cliente sabe lo que quiere, ni nosotros sabemos lo que queremos, ¿no? O sea, cómo hacer para que el cliente elija. Andrés. Sí, por eso es tan importante la precalificación, donde lo que hay que hacer es escuchar, que es una de las cosas más difíciles. En el quinto hábito, primero comprender. Y si no comprendemos las necesidades del cliente, estamos en el horno. Bien, entonces en la segunda reunión entonces le empiezo a presentar alternativas. Le presento un par de alternativas, una alternativa, dos alternativas, como máximo tres alternativas. No le presento todas las alternativas del mercado. Si por alguna razón precalifiqué mal y esa alternativa que le presenté o esas dos o tres alternativas que le presenté no le gustan en nada, justamente en ese momento me voy a enterar qué es lo que hice mal, digamos. Por eso tampoco le presento 50, porque tampoco, o sea, le puedo cometer el mismo error. Se supone que le mostré las tres mejores propiedades, los tres mejores autos, las tres mejores computadoras, los tres mejores programas de coaching, los tres mejores, o sea, lo que sea que esté vendiendo. ¿Sí? Entonces, lo mejor es presentar solo una, estar seguro y presentar una sola alternativa, que es la mejor para vos en este momento. Entonces, esa no cuadra cuando presento esa alternativa. Entonces, bueno, vamos a ver qué falló de la precalificación. Entonces, en la tercera reunión, o sea, y ahí corto la reunión. Ok, de acuerdo a lo que vos me dijiste, vamos a armar una siguiente reunión donde te voy a volver a presentar una alternativa, vamos a charlar del tema. En la tercera reunión hacemos la resolución de las dudas y manejamos las objeciones, ¿sí? Y a partir de eso, de nuevo, vamos llevando de una reunión a otra hasta que llegamos al momento del cierre, hasta que todo está para cerrar, ¿no? De nuevo, puesto en una relación personal, hasta que la chica está lista para salir conmigo y para ser mi novia y para compartir, ¿no? O sea, vamos como charlando y llevando y por ahí un cafecito y esto y lo otro, hasta que un día, o sea, está la cosa dada para avanzar, ¿no? O sea, se da naturalmente, no se presiona. Entonces, la clave justamente es esto, es guiar y no empujar, ¿no? Es, déjame llevarte, yo sé el camino. O sea, te estoy acompañando en este camino, ¿sí? Para que para vos sea más fácil. El cliente se tiene que sentir seguro cuando ve que hay un proceso claro. Por eso también es muy importante hablar del proceso al principio. Vamos a hacer esto, 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 esto y esto. ¿Sí? Primero te voy a hablar de esto, después te voy a hablar de esto, después te voy a presentar las oportunidades, después vamos a charlar, después vamos a revisar, ¿sí? No lo arrastro al cliente, sino que lo acompaño, ¿no? Entonces, frases que generan un avance suave. Y esto te lo tenemos que pensar mucho. ¿Cómo hablamos? ¿Qué decimos? ¿No? Estamos hablando de comunicación, ¿no? El próximo paso lógico sería, ¿sí? Ir a visitar la propiedad. El próximo paso lógico sería hacer tal o cual cosa. Lo ideal es que tengamos otra reunión para profundizar sobre esto, ¿no? Y el cliente por ahí lo quiere ver en ese momento, pero en ese momento nosotros no nos preparamos todavía. Entonces, nos conviene, bueno, podés dentro de 3 horas, cambiamos el contexto de la reunión. Por ahí agregamos a alguna persona en la siguiente reunión. ¿Te parece si en la próxima reunión agregaras a tu esposa, que también es parte de la decisión? Me parece que acá está faltando ella. ¿Sí? ¿Te parece si agendamos ya mismo la siguiente charla para resolver? ¿Sí? Siempre agendamos. Nunca la reunión termina en un terminó y no sabemos cómo sigue la cosa, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy importante, o sea, y un error muy habitual, querer cerrar las cosas en la primera cita y esto genera ese rechazo, ¿no? Primero tenemos como que adaptarnos, acostumbrarnos, ver qué es la persona con la que quiero trabajar, dar esa confianza, ¿no? Otra cosa que enfría es dejar demasiado tiempo entre reuniones. La gente quiere resolver el problema en general y no tiene, o sea, no quiere estar dando vueltas, ¿no? También lo mismo, es un tema a veces de timing, ¿no? O sea, en la cita, si yo no invito a la chica en el momento indicado, la chica dice, este tipo, o sea, me tiene hace 3 meses y no salimos, no hacemos nada, ¿no? O sea, hay un punto, ¿sí? Muy sensible que también hay que, o sea, ni muy rápido ni muy lento, ¿no? Las dos cosas. Y el cliente lo mismo, no lo quiero molestar, ¿no? Pero pará, si el cliente quiere hacer esta compra, si quiere comprar algo, un bien importante, quiere hacer una transformación personal, quiere hacer, o sea, normalmente es algo que lo quiere hacer, que a veces está ocupado y no le da el tiempo, puede pasar, pero lo quiere hacer, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser justamente esa persona que los va acompañando, los va llevando en el camino, ¿sí?
para que no se duerma. Y si se duerme, le preguntamos, ¿abandonaste la idea de comprar tu departamento? Cuando no nos contesta o cuando lo vemos como lento, ¿no? Y a veces la abandonó realmente y otras veces es, no, mira, disculpame, estoy muy ocupado, estoy con muchos temas de trabajo, no puedo tomar acción en este momento, agendemos para la semana que viene, ¿no? O sea, validamos si es así, ¿no? O sea, si es algo eh, que el cliente tiene. Entonces, la venta no se trata de empujar al cliente a una firma, sino llevarlo en un viaje donde él mismo va diciendo que sí en cada paso, ¿no? Cuando llega al cierre no es una sorpresa, es la consecuencia natural del camino que recorrimos juntos, ¿no? Entonces, esto es muy importante que lo vean y vamos a pasar a ver un poquito del tema del manejo de objeciones con escucha inteligente, ¿no? Una objeción no es un problema, sino que es una señal de interés. El que no está interesado no objeta, simplemente se va. Y esto es algo muy importante para entender. La persona que está como debatiendo con nosotros, discutiendo con nosotros, preguntándonos, pidiéndonos claridad, es el interesado. El que no está interesado te dice todo muy lindo, gracias, chao, hasta sí, te llamo mañana. ¿No? Lo mismo la chica. La chica que, o sea, estamos charlando, ¿sí? Y se enoja por algo que hice, ¿sí? Si se enoja es porque algo le molestó, porque está esperando otra cosa, ¿no? La que no se enoja y te dice, sí, sí, todo re lindo, te corta y no te atiende más, te gostea, ¿no? O sea, en general, el que enfrenta la situación es porque tiene un interés y se está enojando porque hay algo que no le cierra, ¿no? O sea, cuando la persona se enoja porque el precio no es porque no le alcanza el dinero, pero en definitiva quiere eso y está teniendo interés. Entonces, primero siempre escuchar y después responder, nunca interrumpir, ¿no? O sea, dejar que el cliente exprese su objeción completa. El 50% de las objeciones se disuelven cuando el cliente siente que lo entendí. Simplemente con entenderlo, ni siquiera con resolverle la objeción. Por solamente que él sienta que yo lo estoy escuchando y lo estoy entendiendo, ¿sí? Imagínate, yo me tengo que tomar una deuda por 30 años y eso es algo que me va a pesar en mi vida, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y simplemente a veces con escucharlo y entenderlo que él tiene que tomar esa deuda y que es un pesar, que a él le pesa tomar esa deuda, ¿sí? Simplemente con eso él, bueno, dice, ok, pero si no, no tengo mi casa, ¿no? Entonces ¿qué es lo que quiero? Escuchar bien es más persuasivo que hablar rápido, ¿sí? Eh, y hay un tema muy importante que es cómo reencuadramos la objeción, ¿no? Que es, el cliente dice, está caro, ¿no? Entonces, típica objeción, está caro. Entiendo que el precio te preocupe, justamente por eso quiero mostrarte el valor real de esta opción, ¿no? O sea, no discuto, acompaño y hago un giro de la perspectiva, ¿no? En el caso de, por ejemplo, está caro, puedo también preguntarle, ¿está caro con relación a qué? Esto es muy importante, ¿no? ¿Está caro con relación a qué? ¿No? O sea, es como decir, una Ferrari está cara. ¿Cara con relación a qué? No, porque yo vi un Fiat y que estaba mucho más barato. Bueno, está bien, pero o sea, no son dos cosas que se comparan entre sí. Esta propiedad está muy cara, pero ¿qué es? Es una mansión en Miami. ¿Y con qué lo estás comparando? ¿No? Con un departamento no sé, en Orlando. ¿No? O sea, esa no es la forma de comparar caro o barato. Eso significa, está muy caro, o sea, es muy caro para mi presupuesto, que es distinto que está caro. ¿No? Está caro es cuando hay dos cosas parecidas, o sea, dos autos de 0 kilómetros, vamos a ponerlos para no ponerle el uso, dos autos 0 kilómetros, uno vale 10 y otro vale 15 y se entregan y las condiciones son todas las mismas. Eso está caro. ¿No? Entonces, siempre el caro lo tenemos que poner justamente relativo a qué. ¿Qué me estás dando o qué me está dando el otro por lo mismo, ¿no? Y a veces puede estar caro, a veces puede ser verdad la objeción, ¿no? O sea, a veces simplemente está más caro y ahí hay que hacer un descuento o buscar dar más valor, ¿no? También tenemos objeciones como el tiempo, no es el momento, ¿no? Entonces, a veces el cliente dice como que no puede tomar acción en el momento y ahí la pregunta es, ¿qué tendría que pasar para que sea el momento correcto? Es decir, ¿qué es lo que está trabando esa situación? ¿No? Por algo la persona está preguntando, pero después como que dice, no, no es el momento o no puedo ahora. Bueno, tengo que vender mi propiedad para comprar. Ah, ok, pará, entonces dediquémonos a vender tu propiedad primero. No vamos a seguir por este camino porque vos no puedes avanzar. No es el momento, ¿por qué? Porque estoy terminando algo del trabajo. ¿Y cuándo termino el trabajo tuyo? Bueno, en 30 días. Bueno, en 30 días nos conectamos. O no es el momento, ¿por qué? No, porque la guerra con
de Rusia con Ucrania. Bueno, pará. Y ahí empezamos a hablar de los momentos, ¿no? El año pasado estaba esto, el año anterior lo otro, y el año anterior lo otro, y el año anterior lo otro. Siempre va a haber algo externo, ¿sí? Cuando no se refiere a la persona, sino que al mundo, a lo que está pasando, a la política, a la economía, ¿no? Tenemos que tratar de, como, o sea, sacar eso del medio, ¿sí? Porque básicamente eso lo que nos muestra es que la persona simplemente está dando una excusa interna para no avanzar, ¿no? Y tenemos que profundizar para entender bien cuál es esa excusa que nos está dando, ¿no? Típica respuesta que está relacionada con la confianza es lo voy a pensar, ¿no? O sea, entonces ahí nosotros, ¿qué es lo que te gustaría tener más claro para decidir? Siempre tenemos que preguntar qué es lo que va a pensar, ¿no? Lo podemos preguntar de distintas formas, pero jamás, ¿sí? La respuesta va a ser, ok, pensalo y después me llamás. La peor respuesta que podemos dar, que es la que damos la mayoría de las veces, es pensalo y después me llamás. No lo pienses, o sea, la gente no tiene que pensarlo sola, sino que tenemos que saber nosotros qué es lo que lo está trabando. Lo que tiene que pensar es que hay algo que no le está cerrando y nosotros necesitamos saber qué es eso para ver si nosotros podemos ayudar a resolver. ¿Sí? Porque muchas veces quiere comparar, y por ahí podemos compararlo juntos, por ahí podemos hacerlo juntos. O lo tengo que pensar, no, bueno, lo tendría que hablar con mi esposa. Ah, bueno, ¿por qué no traes a tu esposa y lo charlamos acá? ¿Sí? Porque las dudas que tenga tu esposa, posiblemente algunas se las puedes contestar vos, pero otras se las voy a tener que contestar yo. Entonces, hagamos una reunión con tu esposa y hagámoslo juntos. ¿Sí? También pasa que la competencia. ¿Sí? Estoy hablando con otro vendedor, ¿no? Entonces, ahí nosotros, justamente, si está hablando con otra persona, nosotros lo que tenemos que hacer es, o sea, decirle, por ejemplo, qué es lo más importante que estás comparando entre uno y otro, ¿no? ¿Qué cosas compara entre uno y otro vendedor? ¿No? Para entender bien qué es lo que no le cierra de mí, porque si está hablando con otro es porque hay algo de lo que yo hago o le doy que no le está conformando, no está confiando plenamente en mí, ¿no? Normalmente nosotros tenemos que buscar hablar con una persona que hable solo con nosotros, que no es lo más fácil, pero tenemos que llevar al cliente a decirle, mira, para lo que vos estás queriendo hacer, yo te puedo ayudar. O sea, no tiene sentido que te ayudemos varias personas para lo mismo. Y podemos llegar incluso a nombrar que, o sea, simplemente vos estás hablando con 5 personas, después vas a transaccionar con una, al resto no le vas a pagar honorarios. Entonces, lo que corresponde es que vos hables con una persona y que sea la que te acompañe en este proceso, ¿no? De nuevo, eso lo podemos decir siempre que tengamos, o sea, nosotros justamente esa llegada y hayamos construido ese valor con el cliente, ¿no? Y en muchos casos tenemos que bajarnos. Mirá, si vos vas a trabajar con otras personas, yo me bajo. O sea, ¿no? Vamos de nuevo a las relaciones. Che, ¿y por qué no querés salir? No, porque estoy saliendo también con otros chicos también la semana que viene. No, bueno, pará. Si vos salís con otros chicos la semana que viene, a mí no me interesa salir con vos. Mientras vos estés hablando conmigo, tratando de ver si podemos hacer algo nosotros, a mí me interesa que vos salgas conmigo nomás, ¿no? Pero de nuevo, si yo hago eso el primer día, hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, por ahí si no conoce mi valor, me va a descartar, ¿no? Entonces, hay un timing para todo, para ir llevando esta situación, ¿no? Entonces, cada objeción es una oportunidad para profundizar en la relación. Cuando escucho con inteligencia, la objeción se convierte en la llave que abre las puertas del cierre, ¿no? Entonces, habíamos hablado de errores comunes, ponerse a la defensiva, ¿sí? Contestar demasiado rápido sin dejar pensar, decir eso no es un problema, ¿no? Invalidar la preocupación. Acuérdense que nosotros hablamos de que la escucha es simplemente a veces algo que destraba, ¿no? Entonces, si nosotros invalidamos tratando de minimizar lo que el cliente está diciendo, ¿sí? Entonces, muchas veces quedamos afuera, ¿no? Algunas técnicas para el manejo de objeciones es reflejar más validar, ¿sí? Que es, sí, te entiendo bien, lo que te frena es tal y tal cosa, ¿sí? Reflejar lo que él dijo y validarlo, ¿no? Preguntar qué hay detrás de la objeción, o sea, por ejemplo, ¿qué significa para vos que sea más caro? Esta pregunta es muy potente, ¿sí? Preguntar qué hay detrás de la objeción. ¿Qué significa para vos tal cosa, ¿no? La interpretación. Y uno dice, no, pero es obvio. O sea, muchas personas contestan, no el cliente, sino cuando estamos explicando esto, dice, pero es obvio lo que te estoy diciendo. Y muchas veces en lo obvio, la respuesta después no es obvia, ¿sí? El cliente abre cosas que no significan lo obvio que parece. Nosotros pensar en que es obvio es lo que nos pone a nosotros en un lugar que no va, ¿no? O sea, por ejemplo, una pregunta fácil, el cliente quiere con parrilla, ¿no? Es obvio, ¿por qué? Porque quiere hacer asado con los amigos, la familia, esto, lo otro. Bueno,
Muchas veces uno pregunta por qué y no necesariamente es esa la respuesta, ¿no? A veces es porque por las dudas. Y a veces dice que te quiere con parrilla y después cuando empezamos a indagar no era lo más importante ni era tan central. O sea, lo puso porque, bueno, dice casa, esto, lo otro, bueno, parrilla. Y después cuando le preguntás, ¿vos haces asados? No hago asados nunca. ¿Y para qué querés la parrilla? No, bueno, porque es una casa, esto, lo otro, quiero que tenga parrilla. Pero al final, de nuevo, cuando tiene que decidir, tal vez no es esa su principal forma de decisión. Entonces, de alguna forma, como que nosotros validamos, ¿no? También el silencio intencional es muy importante, ¿sí? Cuando hablamos de silencio intencional es el cliente dice algo y nosotros en lugar de responder dejamos el silencio para que la persona piense lo que está diciendo, ¿no? Su propia lógica, si lo que dice argumenta. Típica situación o sea, cuando por ejemplo quiere comprar algo que no le da. Entonces nosotros, mirá, acá donde estás queriendo comprar, el precio para lo que vos querés es este, entonces tenemos que cambiar los metros o el lugar, salvo que quieras pagar un poco más. ¿Qué te parece? Y dejamos el silencio, ¿no? Esperamos que el cliente piense en eso. Entonces, de esa forma nosotros logramos que la persona justamente conecte con lo que está diciendo, ¿no? Y por último, anticipación, ¿no? Mencionar las objeciones antes que el cliente, ¿sí? Y esto es algo bastante importante en la práctica de las conversaciones. Cuando nosotros practicamos, nosotros, por ejemplo, a veces hacemos eventos en vivos o lo que sea, y el evento justamente se trata de eso. Se trata de estar contando lo que el cliente ya tiene como objeción, ¿no? Si yo lo cuento antes, el cliente no necesita llegar hasta la objeción. Entonces, si yo le cuento por qué esto no es caro, que sea de precio elevado no significa que sea caro, ¿sí? Ahí vimos antes la diferencia. Si yo ya eh, pido al cliente, por ejemplo, que venga con su esposa, para que después no tenga que ir a preguntarle, ¿sí? Si yo le hago una buena precalificación al cliente con todos los temas que él necesita y después ya le resuelvo los temas que él necesita, o sea, esa anticipación de mencionar las típicas objeciones de nuestro rubro, que cada uno tiene las suyas y las conocen de memoria, cuáles son las objeciones, no necesariamente cómo rebatirlas, que eso es lo que hay que practicar y tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, con el precio, ¿no? Con la zona y el precio. Bueno, acá tengo este departamento, de esto, del otro, del otro, pero si vos quisieras algo más económico, esto es lo más económico que conseguí en esta zona, pero si vos quisieras algo más económico, nos podemos ir 30 kilómetros para el tal lado y nos vamos a este otro lugar. ¿Qué te parece? No, yo 30 kilómetros no quiero ir. Ah, ok. ¿No? Entonces, ya nosotros planteamos la objeción antes de que ni siquiera esta surja, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar fuertemente sobre las objeciones. Tenemos un episodio de manejo de objeciones que debe estar en YouTube y que les recomiendo que vean, pero además les recomiendo que practiquen sus objeciones, o sea, que practiquen. No hay nada más lindo que cuando uno sabe qué contestar, que nos hagan la pregunta. Y no hay nada más nervioso que es, voy a atender al cliente, no sé qué me va a decir, no sé qué me va a preguntar, no sé qué objeción le voy a tener que contestar. Cuando yo ya me sé la objeción, ya sé cómo contestar, ¿sí? Es simplemente un juego o sea, me dicen, contesto, me dicen, contesto, me dicen, contesto, o sea, y voy llevando al cliente, ¿sí? Hacia el lugar que quiero. Y recuerden esto que no todos los clientes son para nosotros, ¿no? No todos los clientes son para nosotros y eso es algo muy, pero muy importante, ¿no? La semana que viene vamos a seguir hablando de esto, vamos a hablar del timing, ¿no? Esto de no apresurar eh, ni dejar enfriar al cliente, cómo hacemos esa situación de timing, cómo voy midiendo en qué punto va el cliente, ¿no? Y vamos a hablar también esta parte de la transformación en las personas que el cliente necesita, cómo nos transformamos nosotros en esa persona que el cliente necesita y qué es lo que a veces más nos cuesta, ¿no? Y de nuevo, volvemos a las relaciones, cómo me transformo yo en ese hombre que atrae a esa mujer o sea, que esté, y no cómo hago yo para convencerla, ¿sí? De que esté conmigo, sino cómo hago yo para atraer a que ella quiera trabajar conmigo, o que ella quiera salir conmigo, o que ella quiera hacer lo que querramos, ¿no? Entonces, con los clientes es igual. ¿Cómo hago para hacer que ese cliente quiera trabajar conmigo? ¿Cómo hago para que en la primera reunión, en la segunda reunión, en la tercera reunión, en cada una de esas reuniones, ir escalando en la cabeza del cliente para que el cliente diga, sí, definitivamente quiero hacer esto con Mati? No sé si vos, Andrés, tenías algo para decir.
Sí, primero y fundamental el tema de la escucha, que es fundamental, no interpretar, es decir, preguntar, porque si interpretamos seguramente vamos por el lugar equivocado. Y la escucha en el sentido también de que el cliente pueda expresarse, porque si el cliente no se puede expresar, no aparecen las objeciones y por lo tanto vamos a ir por un camino que es el equivocado. Bien, excelente. Bueno, con eso cerramos el episodio del día de hoy y nos vemos entonces el próximo lunes con más Poder Latino del Coaching. Gracias. Chau, chau. Nos vemos.